Y bueno, vamos hoy a platicar un tema que es importante. Yo creo que todos sabemos perfectamente que tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de chances, un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que nos ama a pesar de todo. Yo creo que todas las personas, todo ser humano necesita una oportunidad para ser levantado, ¿sí o no? Porque antes de Cristo todos estábamos caídos, ¿o no es cierto? Todos vivíamos en desorden, pero Dios nos dio la oportunidad. Y mire, el tema de hoy le vamos a llamar volver a empezar. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Volver a empezar. Y es que todo ser humano necesita una oportunidad para empezar de nuevo. Todo ser humano, por muy bajo que hayas caído, por muy malo que tú te puedas sentir, por malas decisiones, muy malas tus decisiones que hayas tomado, déjame decirte que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. ¿Una qué? Fíjese, Dios le da una palabra al profeta Jeremías en un tiempo difícil, cuando Israel se habían apartado de Dios, se habían aferrado a los ídolos, a las malas decisiones, a las malas acciones, se habían alejado de Dios, se habían ignorado a Dios y habían hecho cosas muy malas. ¿Cosas qué? Muy malas habían hecho. Y Dios a través del profeta Jeremías les envió una palabra de aliento, de ánimo, de bendición. En el capítulo 29, versículo 11 al 13 de Jeremías dice: mira lo que Dios le dice, una palabra de enorme bendición. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz. Todos estaban esperando juicios, todos estaban esperando lo peor, y Dios les manda una palabra de aliento. Diga gloria a Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Nadie quiere un final desastroso. Todos anhelamos un final feliz. ¿Un qué? Cuando usted sea el último suspiro que dé en esta tierra en 20, 30, 40 o 50 años, usted anhela un final feliz. ¿Un qué? Un final feliz, obvio. Entonces Dios dice: y les voy a dar un final feliz. Esto es lo que ustedes esperan. Y dice más: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les voy a oír. O sea, yo no tengo rencor contra nadie, dice Dios. Yo no soy como la gente que te rodea. Me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Pero Dios no es así. Dios dice: me vas a buscar, me vas a encontrar, vas a hablar conmigo, yo te voy a oír sin problema, no tengo nada contra ti. No tenemos un Dios rencoroso, tenemos un Dios de amor. Diga gloria a Dios. Y si usted lo cree, dele palmas al Rey, por favor, apláudale fuerte. Entonces dice el Señor: me vas a invocar, verso 13, y me buscaréis, me vas a buscar y me vas a hallar, y porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Dios les estaba dando a entender a ese pueblo que les daba otra oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Una qué? Una nueva oportunidad para volver a empezar. Y es que realmente a veces uno como que no entiende que necesitamos volver a empezar. Creo que hay relaciones padres e hijos que han sido fracturadas, pero Dios restaura. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay relaciones entre hermanos que se fracturaron, pero Dios siempre da la oportunidad de volver a empezar. Siempre Dios nos da esa oportunidad de volver a empezar, como antes de los conflictos, antes de los problemas, antes de la amargura, antes de las ofensas, de las agresiones. Dios da esa oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, pero hay personas que piensan: no, ya mi problema no tiene solución. Hay gente que dice así. Hay gente que se resiste a volver a empezar. Hay matrimonios que han sido lastimados, dañados. Hay gente que
Sí, nada más hay que estar dispuesto, pero hay gente que se resiste. Yo jamás le voy a perdonar a él, jamás le voy a perdonar a ella. No te resistas al cambio. No te resistas. Recuerda que la vida cristiana no se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de hábitos. ¿De qué? De hábitos. Esa es la vida cristiana. O sea, lo demás es religiosidad. Dios quiere cambios continuos en nuestra vida. Pero hay personas que viven condenándose o condenando a otros. Hay personas que se menosprecian, es que yo no merezco. Yo no merezco la felicidad. He hecho cosas muy malas. Mira, no importa hasta dónde hayas caído. Lo importante es que pienses hasta dónde tienes que levantarte. Eso es lo más importante. Diga, eso es lo más importante. No importa dónde hayas caído. Lo importante es que estés consciente hasta dónde tienes que levantarte y qué hay que hacer para levantarte. ¿Se acuerdan que David pecó? David hizo lo malo. Pero David sabía que en Dios iba a encontrar algo nuevo, una nueva oportunidad. Y es que hay personas que dicen, es que yo no tengo perdón de Dios. Hay gente que así piensa, no tengo perdón de Dios. Obviamente no tienes perdón de Dios si no te arrepientes. El perdón no funciona si no hay arrepentimiento. El que necesita ser perdonado necesita arrepentirse. ¿Qué necesita? Pedir perdón, arrepentirse de lo que hizo. Pero eso de que lo que hizo o lo que él hizo no tiene perdón de Dios, pues el perdón se activa cuando uno se quebranta. Diga gloria a Dios. Entonces, pero hay gente como que se la complica. Pero bueno, David adulteró. ¿Se acuerda que la Biblia nos menciona que David estaba de ocioso en su casa y vio a la vecina, se interesó en ella y ya sabe lo que pasó? Pero David ya no quería vivir así. Fue la peor etapa de la vida de David. Pero en el Salmo 51 habla de un hombre que abre su corazón, porque fíjese que en los Salmos vemos un hombre llamado David, que abre su corazón y externa no el sentirse el muy, el infalible, no, sino el hombre de carne y hueso que necesitaba redención, que necesitaba fuerza, que necesitaba la gracia de Dios para poder ser levantado. Y en el Salmo 51:10, en la versión NTV, mire lo que dijo David. Le pide a Dios esto: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? ¿Un corazón qué? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel. ¿Dónde? Dentro de mí. Fíjese lo que le dice a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. ¿Por qué cayó David en adulterio? ¿Por qué? Porque usted se remota. Tiempo atrás tuvo alguna diferencia con Mical, con su esposa. Y él estaba molesto con Mical. En ese tiempo que se enojó, que estaba con problemas conyugales, el corazón de David se ensució. ¿Qué le pasó al corazón de David? No lo escuché. Se ensució. Y sabe qué triste, pero hay gente que no entiende que el corazón Dios lo limpia y quiere que lo mantengamos limpio. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Tal vez tú hay lo que no le has perdonado a tu tía. Tal vez hay un resentimiento en tu corazón y eso no te conviene. ¿Por qué guardar cosas sucias? ¿Por qué guardar en el corazón cosas que pueden contaminarte? ¿Por qué? Yo creo que las cosas sucias o lo que hace daño no es para guardar. ¿Qué pasaría que usted tenga guardado en su casa y no se da cuenta en el refrigerador está el pavo del año pasado? ¿Cómo ve? Ok, ahí la pierna claveteada.
Oiga, y usted revisando y limpia el refri y ve, ¿usted lo va a sacar o lo va a seguir guardando? ¿Qué va a hacer? No lo escuché. Lo va a sacar. Sí, porque si usted lo mantiene ahí va a contaminar todo lo demás. Entonces va a sacar, hay que sacar todo lo que pueda hacernos daño. Y si hacemos eso con las cosas materiales, ¿qué nos hace pensar que no debemos hacer lo mismo con las cosas internas? Usted tiene que revisar su corazón. Y hay cosas del año pasado, de diciembre del año pasado, que todavía le están haciendo daño. No es de sabios guardar las cosas. David se dio cuenta y analizó y dijo, yo pequé, yo hice lo malo porque mi corazón se ensució y permití conservar la suciedad. Y eso lo llevó al error, a cometer error. Eso lo llevó a pecar. Entonces date cuenta que si tú estás guardando algo sucio en tu corazón, estás en riesgo de cometer errores que luego te puedas arrepentir. Si tú tienes un resentimiento en tu corazón contra alguien, como David con su esposa, tú puedes hacer algo malo con otra persona. Entonces David le dijo al Señor, crea en mí un corazón ¿qué? No lo escuché. Usted puede decir lo mismo. Yo quiero volver a empezar. La regué. Hice lo malo. Pero me doy cuenta que hice lo malo porque no mantuve limpio mi corazón. Cometí error. No hice lo correcto. Pero mi corazón sucio me llevó a hacer cosas sucias. Y el corazón limpio, ¿a qué nos lleva a hacer cosas? Dígalo fuerte. Obviamente, hacer cosas que son limpias. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que a veces estamos atados al pasado. No podemos avanzar en el futuro con las actitudes del pasado, con los problemas del pasado. El pasado afecta la vida, afecta las relaciones. ¿Sabe? Hay gente que el pasado le persigue. La situación que pasó hace un año o más. Y están ahí, los pensamientos se afectan, se dañan. Yo creo que tenemos que renovar nuestros pensamientos. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos? No lo escuché. Yo siempre digo esta frase, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si sigues pensando igual, vas a seguir actuando igual. Pero si quieres vivir diferente, tienes que empezar por pensar diferente. Diga, debo pensar diferente, grítelo. Para vivir diferente. Si sigues pensando igual, vas a seguir actuando igual. Vas a seguir viviendo igual. ¿Sabe? Yo creo que es importante atender a esto. A veces nos persigue el pasado. Mucha gente por el pasado no avanza, retrocede. Me gusta mucho el capítulo 43 de Isaías, versos 18 y 19. Miremos qué dice. Esto es un consejazo de parte de Dios. Para no estar con problemas del pasado, lo que me hizo, jamás se lo voy a perdonar. Por esta. Conmigo, para mí, ya se murió. ¿Usted conoce ese tipo de personas? Sí, que dice, para mí ya se murió. ¿Dónde ve ese tipo de personas? ¿Lo ve en el espejo? ¿Con dónde lo ve? Pero hay gente que así vive, ¿cómo ve? Ok. Isaías 43, 18, mira qué dice esto. Qué chulada de palabra. Dice, no os acordéis de las cosas ¿qué? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria las cosas antiguas. Fíjese que el pasado cómo perjudica, cómo afecta, y Dios lo sabe. Sí. ¿Sabe cuánta gente está fracasando en el presente por situaciones del pasado? Es más,
Usted sabe que el pasado no existe. Existió, pero ya no existe. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Ya no existe, no insistas. No te castigues, no estés guardando cosas que puedan afectar tu vida presente y futura. Y le dice más, verso 19, Dios, que es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades, dice el verso 19, y aquí que yo hago, ¿cosa qué? Cosa nueva. Sí, yo quiero hacer cosa nueva, quiero renovar, quiero levantar. Inténtalo otra vez. Sí, hago cosa nueva y dice, pronto saldrá a luz. Y hace una pregunta, ¿no vas a conocer lo nuevo que hago? ¿No quieres conocer lo nuevo que hago en tu vida? ¿Sabe que hay mucha gente que vive una vida rutinaria? ¿Una vida qué? No lo escuché. Vive rutinas y por eso se fastidia, está fastidiada. Hay gente que está fastidiada de la escuela porque vive su rutina, no deja que Dios sobre en su vida. Hay personas que están en su casa pero están fastidiados. Ya me fastidié. Hay personas que ven su casa como si fuera una cárcel. Piensan así porque no conocen la cárcel. No saben. Sí. ¿Qué es lo que pasa? No deja que Dios actúe. ¿Sabes qué es lo bonito de todo, de la vida cristiana? De vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Dejar que Dios sea Dios. Esa es la clave del éxito. Deja que Dios sea Dios. Saluda a la persona que está a tu lado, dale la mano y dile, deja que Dios sea Dios en ti. Dile, dale la mano, por favor. Dale la mano, dale la mano. Ok, dale la mano. Si se está durmiendo, dale un codazo. No, no es cierto. Oiga, es importante esto. Es enorme bendición. El pasado no existe. Entonces, qué importante es. El Señor dice, yo hago cosa nueva. ¿No la conoceréis? ¿Qué te impide conocer tu pasado? No te acuerdes de lo pasado. No traigas a tu memoria las cosas antiguas. Es lo que me hizo hace 10 años. Es que lo que me hicieron cuando yo era un niño. Yo tenía 8 años y no se me olvida. Ya tienes 48. Se han pasado 40 años con ese problema. Con ese trauma. Hay gente que dice recordar volver a vivir. Yo digo lo siguiente, recordar volver a sufrir. Porque tristemente se recuerda más lo malo que lo bueno. Si vas a recordar algo de tu pasado, que sea lo bueno. ¿Que sea qué? No lo escuché. Lo bueno. Recuerda lo bueno. Recuerda ese hijo del que te estás quejando. Recuerda cuando nació. Cuando lo cargaste. La primera vez que hizo del baño, recuérdalo. Está bien. Deja de quejarte de tu matrimonio. Recuerda cuando te casaste. Recuerda cuándo fue el primer beso. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Tú te acuerdas, Licho? Estoy balconeando, ¿verdad? Porque está Juanito por allá, ¿verdad? ¿Fue un beso robado o qué? Oiga, si vas a recordar algo, recuerda lo bueno. No seas masoquista. A ver, levante la mano los masoquistas. No vinieron. Oiga, recuerda cosas buenas, pero te enganchas en cosas malas que afectan tus emociones, tus sentimientos. Fíjese que David, por situaciones del pasado con Mical, porque se acuerdan que Mical cuando llegó David danzando y Mical lo recriminó. Y le dijo, mira cómo es que te has descubierto como se descubre un cualquiera. Le dijo a David cuando estaba danzando. Esa fue la sentencia. Eso le afectó a David y dijo, esta me las va a pagar. Y pasó lo que
el error que cometió David, porque no se despojó de aquello que le estaba afectando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Mire, vamos a mirar el error de David. ¿Por qué David se metió en problemas? Aquí vamos a mirar 3 acciones que hizo David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice ahí. Vamos a ver 3 acciones. Vio, se interesó y se enredó. 3 cosas. Lo voy a leer. Dice ahí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David debía ir a la guerra, debía ir a la oración, debía reunirse, debía alimentarse. Pero David no quiso hacer eso, se quedó en su casa. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, obvio, no fue al otro día, pero la ociosidad que había en David, un día, no fue al siguiente. Tal vez pasaron 4 o 5 días de descuido. Usted no puede descuidar su vida. Usted y yo no podemos vivir sin Dios. Fuimos creados, diseñados para vivir cerca de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amiguito, como yo fui diseñada para vivir cerca de Dios. A ver otra vez y más fuerte. Si lo crees, dale palmas al Rey. Por favor, apláudale fuerte. Entonces, aconteció un día, dice aquí la Escritura. Sucedió un día al caer la tarde que David se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice ahí. Ok, vio a la vecina porque estaba de ocioso. El principal problema, el pecado en la mayoría de los casos entra por los ojos. ¿Por dónde? No lo escuché. Ten mucho cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que ves. Entonces David vio a una mujer que estaba bañando y era hermosa. Obviamente la tentación, para que sea tentación, tiene que ser atractiva. Puedo asegurarte que la que se estaba bañando no era una señora de 140 años. Obviamente que no. Porque si no tiene atractivo, pues no hay tentación. ¿Entiendes? Satanás, que es astuto. Porque él es astuto. ¿Qué es astucia? Habilidad para engañar. ¿Qué es astucia? A ver, dígalo más fuerte. Habilidad para engañar. Para tentarte, te va a poner algo atractivo, algo hermoso, algo que... Pero esa es la tentación, por los resultados posteriores. Ese es el problema. Media hora de pecado, ¿cuánto tiempo de complicación? Así es el enemigo, el maligno, engañando a la gente. Entonces, dice aquí la Escritura, envió David a preguntar por aquella mujer. Entonces vio, se interesó, envió a preguntar por aquella mujer. Le dijeron que era Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada. Pero la contaminación ya estaba ahí. Y usted sabe todas las consecuencias que pasaron para David. La peor decisión que tomó David, el pecado, que es ofensa a Dios. ¿Qué es el pecado? Dígalo fuerte. Ofensa a Dios. Entonces se la complicó enormemente. Pero David, después de estar sufriendo, recordó que la misericordia de Dios es, ¿para cuándo? A ver, dígalo fuerte. Para siempre. Usted tiene que recordar que la misericordia, y no estoy invitando a pecar, por supuesto que no. Al contrario, no haga lo que hizo David, descuidarse. ¿Qué hizo David? Estaba de ocioso. Hay personas que están ociosas con el celular y ven cosas que no deben ver. Tenga mucho cuidado, no solamente es para los varones, también para las mujeres, para los jóvenes. Tenga cuidado con lo que usted ve.
porque el pecado entra por los ojos y se anida en el corazón. Eso le pasó a David. Pero David, ya cuando estaba quebrado, porque lo que pasó con él y lo que entre comillas pudo disfrutar, qué tragedia luego. Se le muere un hijo, se le complican muchas cosas. Oiga, qué caro le salió su locura. Qué caro le salió su error. Pero luego, aún en medio del dolor y sufrimiento, recordó que la misericordia de Dios es para siempre. Que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Diga fuerte, nuevas oportunidades. Puedo volver a empezar, dijo David. ¿Cómo le voy a hacer? Pues acercarme. Y le pide a Dios, Señor, créame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿sabe cuál es el asunto? Para que uno pueda volver a empezar, porque yo creo que si sientes que las cosas ya no tienen remedio, tienes que pensar que en Dios tú puedes volver a empezar. ¿Puedes qué? No lo escuché. Ahora, para volver a empezar necesitamos hacer tres cosas y que se convierten en consejos. El primero, hay que vencer a los gigantes del pasado. ¿Qué debemos hacer? No lo escuché, dígalo fuerte. Hay que vencer a los gigantes del pasado. ¿Cómo lo hizo David? Entonces ya miramos que en el verso 10 del capítulo 51 de los Salmos, él le pide un corazón limpio. El sucio me mete en problemas. Un corazón limpio me libra de problemas. ¿Qué hace el corazón limpio? No lo escuché. ¿Y el corazón sucio? Me mete en problemas. Si tienes resentimiento, tienes amargura, eso te complica la vida. Mira, cuando tú perdonas a una persona que te hizo daño, no le estás haciendo un favor a la persona, el favor te lo estás haciendo a ti, porque tú estás limpiando tu corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si tú no le haces bien a otra persona, el bien es para ti. Cuando tú sueltas el perdón, te haces bien. Tú bendices tu vida. Ok, pero si estás ahí enganchado con el rencor, y nunca se lo voy a perdonar, nunca, y para mí ya murió. Para mí esa persona ya se murió. Entonces, David tuvo que hacer algo con los gigantes del pasado. ¿Y qué fue lo que hizo David? Vamos a regresar al verso 1 de ese capítulo 51. ¿Cómo pudo vencer a los gigantes del pasado? Salmo 51:1. Mira lo que David le dice a Dios. Le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme, estaba inspirado, por eso, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Y fíjese qué poderoso sí, lo que sigue. Conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le dijo? No lo escuché, dígalo fuerte. Borra mis rebeliones. Eso fue lo que le dijo a Dios. Todo lo malo de mi vida debe ser borrado. Dígalo fuerte, borrado. ¿Sabes qué? Cuando algo se borra, ya no existe. ¿Te acuerdas de usted cuando iba a la escuela? Y la maestra decía, jóvenes, a ver, copien aquí. La maestra estaba en el pizarrón y estaba ahí haciendo por ahí. Tienen 2 minutos para... Y el que estaba pajareando acá, güey. Y luego la maestra empieza a borrar. ¡No! ¿Cómo decías? ¿Cómo era? A ver, más fuerte, más fuerte. ¡No, maestra! Te lo dije. Y la maestra aquí no retrocedía. ¿Y lo que escribió? Tareas para mañana. Y cuentan el examen, imagínense. Entonces, cuando algo se borra, ya no. Mira, cuando Dios borra algo de tu vida, eso quedó como parte de tu pasado
y ya no afecta tu presente. David le estaba pidiendo a Dios, borra mis rebeliones de infancia. ¿Sabe? Mucha gente vuelve a cometer los errores, las rebeldías de juventud, porque no han sido borradas. Y lo que no ha sido borrado, ¿ok? Lo que no se ha borrado, lo que no ha decidido borrar, las cosas no borradas, por ellas se pueden cometer burradas. ¿Qué se pueden cometer? Ajá. Entonces, pero David le dijo, borra no las rebeliones ajenas, las mías. Porque él estaba consciente de sus rebeliones. Y eso implicaba vencer los gigantes del pasado. ¿Vencer qué? No lo escuché, dígalo fuerte. Los gigantes del pasado. Entonces, para volver a empezar, necesitamos en primer lugar vencer los gigantes del pasado. Segundo consejo, es fundamental. Para volver a empezar, debe ser en el mismo lugar con una perspectiva diferente. Diga, mismo lugar, con una perspectiva diferente. Sí, volver a empezar con tu familia. No tienes que ir a buscar otra familia. En el mismo lugar, pero con una actitud, dígalo fuerte, diferente. Sí, eso es lo que Dios quiere para tu vida, no otra cosa. No es la gente que tiene que cambiar, eres tú. No es la casa, eres tú. Si quieres volver a empezar, si quieres darte una nueva oportunidad, debe ser en el mismo lugar con la diferente actitud. ¿Con la qué? Una diferente actitud. Fíjese, recuerdo que cuando me acerco a Dios, le pedí perdón a Dios, me quebranté, lloré. Yo le dije a Dios incluso, Señor, si estas manos van a volver a derramar sangre, córtamelas, no las necesito. Si esta boca va a volver a lastimar, a ofender, a agredir, quiero quedar mudo. Yo le dije a Dios, me quebré delante de Dios. Si estos pies van a volver a lastimar, a agredir gente, Señor, ¿para qué los necesito? ¿Para qué los quiero? Yo le dije a Dios. Y en eso llega un pastor a casa y le dice a mi mamá, hermana Mildred, mire, yo he visto a Carlitos y lo veo diferente, pero sabe que él ha hecho muchas cosas malas en la ciudad. No es conveniente que se quede siguiendo viviendo en Mérida. Mejor vamos a mandarlo a un lugar en Tabasco para que él pueda estar ahí. Porque si él deja la agresividad, las armas, deja lo malo y agarra una Biblia, lo más seguro es que la gente quiera vengarse de lo que él hizo anteriormente. Y mi mamá se puso triste y luego me dice, hijo, ven, el pastor quiere decirte algo. Yo me acerqué y dije, ¿qué pasó? Y me explicó. Y me dice, ¿te gustaría ir a Tabasco? Y le dije, no. Pero también yo tenía miedo de cómo iba a reaccionar si alguien quería agredirme. No me gustaría, pero si no hay otra, no hay de otra. Recuerdo que era un jueves. Y yo estaba con eso. Ya me iban a mandar a Tabasco, ¿cómo ve? Si me hubieran mandado a Tabasco, no hubiera conocido a Rocío, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Mis hijos fueran tabaqueños, ¿cómo ve? A su mecha. Imagínense. Miriam no hubiera conocido a Isaí, ¿cómo ve? Entonces, yo estaba con eso y no estaba muy a gusto, pero no tenía otra opción, estaba yo consciente. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. Me fui a congregar el sábado, el domingo también. Y el lunes por la mañana estudiando la Biblia, estaba estudiando Proverbios y me tropecé en el capítulo 16, verso 7 de Proverbios, que dice de esta manera.
Dice así, Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sabe qué me está ministrando el Espíritu de Dios? Si tú me agradas a mí, te quedas sin enemigos. No porque los destruya, sino porque los debilita. Entonces entendí que yo no tenía que irme a otro lugar, que podía estar en Mérida, Yucatán, México, ¿cómo es? ¿Y sabe qué? Jamás me fui de la ciudad y jamás nadie atentó contra mi vida, porque lo que quise es agradar a Dios. Ese fue el deseo y sigue siendo el deseo. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Cuando los caminos del hombre son agradables, aún a tus enemigos, tu suegra, ¿cómo es? Dígalo, ¿cómo viste eso? Porque hay gente que tiene broncas con la suegra, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Sabe cómo dicen por allá suegra en chino? ¿No sabe cómo decir? Lin Chen La. Ay. Oiga, pero en chino, no en hebreo. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, no quedó claro. Entonces los cambios en el mismo lugar, con una actitud diferente. ¿Con una actitud qué? No lo escuché. Con una actitud diferente. Y yo no miraba a la gente para hacerle daño. Actitud diferente. Empecé a mirar diferente a mi madre, a mis hermanas. Sí. Empecé a mirar diferente a mis vecinos. Mismo lugar, con una actitud diferente. No necesitas salirte de tu casa, necesitas meterte de lleno, pero con una actitud. Un día de estos me voy de la casa, joven, ¿qué te pasa? Digo fuerte, así no es. Si tú tenías pensado salirte de tu casa, no. No es la casa el problema, es la actitud errónea. ¿La actitud qué? Mismas oportunidades, actitud diferente. ¿Actitud qué? Diferente. Pero fíjese que es muy importante para volver a empezar. Volver a empezar es una enorme ¿qué? No lo escuché. Es una enorme bendición, porque tenemos un Dios de oportunidad. ¿Un Dios de qué? La regaste, cometiste ahora hace 10 años. Tú puedes volver a empezar. Solamente hay que tomar una actitud diferente. Hay que pedir perdón y vivir perdonando. Porque si pido perdón y me perdonan y no quiero perdonar, entonces tengo problemas. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar, eso es muy importante. Ahora, en los consejos que te quiero dar, termino con esto. Debemos bendecir los nuevos comienzos de otros. Porque a veces nos alegramos por los nuevos comienzos de nosotros. Pero a veces le tenemos resentimientos a la gente. A veces como que no nos cuadra que otras personas cambien, solamente nosotros. Pero Dios quiere bendecir a todos. ¿A quién quiere bendecir Dios? ¿A cuántos? Entiende, Jesús no solo murió por ti, Él murió por todos. ¿Por cuántos murió? Él murió. ¿Sabías que Dios murió? Jesús murió por la gente que te cae mal. A ver, grite fuerte. Dios murió, Jesús murió por la gente que me cae mal, por la gente que no puedo ver, por la gente que me cae gordo. ¿O no es cierto? Él murió por todos. El versículo más popular de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. No dice la iglesia, al mundo, porque del mundo se levanta la iglesia. ¿Qué le parece? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, aunque te caiga mal,
No se pierda, mas tenga, aunque no le quieras ver. Pero sabe que es muy importante en este volver a empezar, entender que no solamente Dios quiere levantarte a ti, Dios quiere levantar a todos. Dios quiere darle nueva oportunidad a todos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si lo creen, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. ¿Sabe? Hay gente que solamente quiere ser bendecido. Pero déjame decirte, no eres el único, ni serás el último que Dios va a restaurar. El problema es que hay gente que tiene amargura, resentimiento. Él nos ama a todos, no solamente a algunos. Dios no es como nosotros. Dios ama, ¿a cuántos ama el Señor? ¿A quién? A todos. Él ama a todos. ¿Se acuerda usted de la historia del pródigo? El hijo pródigo, él estaba inconforme en su casa y se fue de la casa. Vivió perdidamente en algo que se llamó la provincia apartada. ¿Cómo se llamó? Se fue lejos de la familia. No soportaba a su papá que le diga: tienes que entrar a las 10:30 de la noche. ¿Qué? Se sintió muy grande, se sintió muy salsa y se fue. Pero él tenía un hermano mayor. Él sufrió sus consecuencias, pero tenía un hermano mayor y ese se quedó en su casa. El papá del pródigo sabía que su hijo iba a regresar. Si algún hijo ha salido de la casa, está viviendo en desorden, por amor a ti Dios lo va a regresar a casa. Diga gloria a Dios. Regresó. Y cuando regresó lo vio de lejos del papá. Él sabía que iba a regresar. Ya tenía comprado el pantalón para él. Ya tenía comprado una playera, unos tenis. Ya estaba todo preparado, sabía que iba a regresar. Y cuando regresa le dijo: tráigame la ropa nueva, tráigame esto. Ya lo tenía en el closet. Ya estaba todo. Es más, también maten el becerro gordo, hagan cochinita. No era yucateco, ¿verdad? Bueno, ok, entonces una comidota, una taqueada. Y música, maestro, y la música. Había fiesta. Es que nuestra vida debe ser de fiesta, ¿o no es cierto? ¿Usted cómo llega a su casa como si su casa fuera un cementerio? No, mi casa es una bendición. Grítelo fuerte. No lo escuché. Cuando usted llega a su casa un cansado pero feliz, ¿cómo debe llegar a la casa? ¿Y usted cómo debe estar en su casa, señora? Cansada pero feliz. Grítelo fuerte. ¿Cómo que cansada y amargada? No. Oiga, cansada pero feliz. Usted llega a casa y luego: ya llegué. ¿Cómo debe decir en la casa cuando llega? Y la mujer, ¿qué debe contestar? ¿Qué me importa? No, ¿verdad? Oiga. Bueno, el punto es que estaba la fiesta y el hermano mayor. Vamos a ver qué dice, vamos a la palabra. Lucas capítulo 15. Capítulo 15, verso 25 al 32 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Bueno, ¿cómo se recibe a los hijos? No llega sin una pierna. Bueno, cuando los papás lo cubren en oración. ¿Cómo debe llegar? No lo escuché. Si estás traumado pensando que el hijo, la hija va a regresar sin un ojo, oye, entonces no has entendido quién es el Dios de la familia. ¿No has entendido eso? Verso 28, entonces se enojó. ¿Qué le pasó al hermano mayor? Se enojó y no quería entrar. No quería entrar al ambiente de fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo se perdió fuera de la casa, pero él estaba perdido dentro de su casa.
en su casa se había amargado. En su casa estaba frustrado. En su casa su corazón se había contaminado. ¿Qué le había pasado a su corazón? Se había contaminado. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Please, hijo, entra. Yo quiero verte alegre, quiero verte sonreír. No callo. Oiga, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él tenía sus motivos para estar así, porque la gente tiene sus motivos para estar enojado, como que solapa su enojo, como que justifica la mala acción. Yo nunca le vuelvo a hablar por esto. Y tiene sus motivos que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Tenía sus propios motivos. Justificaba su error. Él pensaba que tenía la razón. ¿Qué pensaba que tenía? Hay gente que se engancha y piensa que tiene la razón. Entonces, y dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31, entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por la noche, cuando tienes hambre, vas al refri y te comes la gelatina. ¿Cómo ves? ¿No? Vas al refri y agarras un pedazo de jamón y para adentro. ¿O no es cierto? Ni siquiera horas. Rápidamente, Señor del firmamento, bendice este alimento y para adentro. Entonces, tienes todo. Tienes tu cama. ¿Sabes dónde ha dormido tu hermano? En la provincia apartada. No te das cuenta. Dormía en el piso. Él no tenía un jamón para comérselo. Él quería comer la comida de los cerdos, de los cochinos. Le dolía su estómago, ya bajó 10 kilos de peso. ¿Sabes? Él tiene derecho a una nueva oportunidad. Él tiene derecho a ser levantado. Él debe volver a empezar. El diablo quería destruirlo, pero Dios lo quiere reconstruir. ¿Lo quiere qué? Pero a veces somos egoístas. Queremos volver a empezar, pues no queremos que los demás empiecen. Queremos que los demás sea su final. Para nosotros queremos que sea punto y seguido. Y para los demás que sea punto final. Eso se llama, tiene nombre, se llama egoísmo. ¿Cómo se llama? No lo escuché. Dios no solamente quiere trabajar con tu vida, quiere trabajar con todo y lo va a hacer, que guste o no. Ni te va a pedir permiso a ti ni a mí. ¿Qué le parece? Porque Él es Dios. Él no me consulta a mí lo que va a hacer. Él ya decidió lo que va a hacer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A mí me gusta mucho la vida de Bernabé. La Biblia dice que la palabra Bernabé significa hijo de consolación. ¿Hijo de qué? Consolación. Y recuerda que en el tiempo preciso, cuando Saulo de Tarso estaba siendo levantado por Dios, perdonado y limpiado por Dios, había un hombre llamado Bernabé, un hombre muy bueno. Y dice la escritura, bueno, vamos mejor a la palabra. Toda la gente rechazaba a Bernabé. Con esto terminamos. Toda la gente rechazaba, a Saulo de Tarso, porque sabía lo que hacía. Él perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? No lo escuché. Y la iglesia le tenía miedo. Nadie le tenía confianza. Imagínense a una persona así que se siente a tu lado y a la hora de la alabanza levanta tus manos, cierra tus ojos, y si está por allá Saulo de Tarso por ahí, te vas a agarrar tus carteras, ¿verdad? Señor, en el nombre de Jesús. ¿O no? Si es señora, va a agarrar su bolso. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Quién le tenía confianza a Saulo de Tarso? Nadie. Pero llega Bernabé y dice: Antioquía. ¿Y dónde está Saulo de Tarso? He escuchado lo que Dios hizo con él. Y fue por él
y se lo llevó. Diga gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? No solamente lo motivó y le dijo: Dios te da una oportunidad, aprovéchala, no la desperdices. Y la Biblia dice que iban Bernabé y Saulo. ¿Cómo iban? Iban al viaje apostólico. Luego, poco a poco, Bernabé le fue dando el lugar a Saulo porque Dios le había dado muchos dones. Y luego usted mira en la Biblia que fueron conocidos como Pablo y Bernabé. No tuvo ningún coraje que él creciera. Y yo creo que hay gente, aquí hay muchas personas que Dios va a levantar de una manera preciosa. Diga gloria a Dios. Sabes, yo quiero que crezcas. Yo quiero que tú crezcas, porque si tú creces y los dones fluyen en tu vida, yo voy a trabajar menos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Estamos de acuerdo? No voy a poner, al contrario. Señor, úsale. Usa su vida. Bendícele. Entonces, terminamos con esto. Que Dios quiere levantar a la gente. Quiere que todos vuelvan a empezar. Tal vez tú pensaste que tu vida estaba en punto final, pero hoy Dios te dice: no, es punto y seguido, punto y aparte, porque va a ser algo nuevo en tu vida. ¿Qué te parece? En el mismo lugar, pero con una actitud diferente. Diga, mismo lugar, pero con actitud diferente. Sí, es que para qué pues tengo que salirme de la ciudad, salirme de la iglesia, salirme de mi casa. No. Salte de tu horror. ¿De qué debes salir? ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren volver a empezar? Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. Si es así, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte.